Los últimos días de octubre pintaban las llanuras de Extremadura en tonos de ceniza y cobre. El viento soplaba desde las montañas distantes, trayendo consigo el olor a tierra seca y la promesa de nieve antes del amanecer. En el pueblo de Esperanza Perdida, las sombras se alargaban como dedos hambrientos sobre las calles polvorientas. La puerta de la taberna El Ciervo Cojo colgaba torcida de sus bisagras, crujiendo con cada ráfaga de viento que la empujaba. Adentro, el aire olía a whisky derramado, tabaco rancio y desesperanza. Miguel Santos estaba solo en la mesa del rincón. Siempre estaba solo. Sorbía café aguado de una taza de lata astillada, el líquido apenas tibio deslizándose por su garganta como un suspiro. Su abrigo de lana llevaba parches en los codos, remendados por sus propias manos temblorosas. Sus botas de cuero, alguna vez finas, ahora mostraban grietas profundas donde el barro se acumulaba como heridas sin sanar. 35 años, 12 de ellos castigándose, 12 años viviendo como fantasma en los márgenes de un pueblo que lo había etiquetado hacía mucho tiempo, el hombre más pobre de Esperanza Perdida. El mendigo, el loco que hablaba solo mientras partía leña, el que trabajaba por centavos y nunca levantaba la vista. Miguel había dejado de discutir esos títulos. Eran más fáciles de llevar que la verdad. El cantinero, un hombre de mejillas caídas llamado Esteban, limpiaba vasos detrás de la barra. Sus movimientos mecánicos, sin pensar. 3 vaqueros en la esquina jugaban cartas. Sus voces ásperas cortando el silencio como cuchillos oxidados. Una prostituta vieja dormitaba junto a la estufa, su cabello gris cayendo sobre un rostro que alguna vez pudo haber sido hermoso. El crepúsculo se filtraba a través de las ventanas sucias, convirtiendo todo en sombras y polvo de oro. Entonces la puerta se abrió de golpe. El viento entró primero, trayendo hojas muertas y aire helado. Luego vinieron las voces, risas ásperas, crueles, del tipo que presagia dolor. Diego Vargas cruzó el umbral primero. 32 años, hombros anchos, mandíbula cuadrada, llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo de cuero fino que costaba más de lo que Miguel ganaría en un año. Sus ojos eran pequeños, oscuros, del tipo que nunca miraban directamente pero siempre veían todo. Detrás de él venía Ramón Vargas, su primo, más joven, más delgado, con un bigote fino que intentaba ocultar una boca débil. Ramón nunca hablaba mucho, solo observaba con ojos inquietos, como un perro esperando órdenes. 2 peones los seguían, hombres sin nombre con caras marcadas por la bebida y el trabajo duro. Entre los 4, arrastraban algo por el barro. Una silla de ruedas. El metal chirriaba contra las tablas del suelo, dejando rastros oscuros. Las ruedas estaban hundidas en el lodo, los radios manchados de tierra y estiércol de caballo. En la silla iba una mujer. Miguel levantó la vista por primera vez en una hora. Ella tenía tal vez 26 años, aunque el dolor la hacía parecer mayor. Su cabello negro caía sobre su rostro en mechones desordenados, ocultando sus ojos. Llevaba un vestido simple de algodón gris, rasgado en el dobladillo, manchado de barro hasta las rodillas. Sus manos, delgadas, pálidas, se aferraban a los reposabrazos de madera hasta que los nudillos se volvieron blancos como hueso. Temblaba, no del frío, del miedo, de la rabia, de algo más profundo que Miguel reconoció al instante porque lo había sentido en su propia carne durante 12 años. Vergüenza. Diego empujó la silla de ruedas hacia el centro de la taberna. Las conversaciones se detuvieron, los jugadores de cartas bajaron sus manos. El cantinero dejó de limpiar. La prostituta abrió un ojo. Todos miraron, nadie se movió. Diego se paró detrás de la silla, una mano sobre el respaldo, como un hombre mostrando ganado en una subasta. Atención, amigos. Su voz llenaba la taberna, gruesa con whisky y malicia. Tengo un anuncio que hacer. Silencio, solo el viento contra la puerta torcida. Diego sonrió, era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta, señaló a la mujer con un gesto amplio, es Isabel Vargas. Mi prima, la única hija de don Fernando Vargas. Que en paz descanse. Algunos en la taberna conocían el nombre. Don Fernando había sido un hombre rico, dueño de tierras al norte del pueblo. Había muerto hacía 2 años, dejando todo a su hija, todo menos el afecto de su familia. Isabel tuvo un accidente, continuó Diego, su voz goteando falsa compasión.
Un caballo se asustó. Ella cayó. Su espalda se rompió. Ahora es. Bueno, todos pueden verlo. Isabel no levantó la cabeza. Su cabello ocultaba su rostro como un velo negro. Diego caminó alrededor de la silla, sus botas resonando contra el suelo de madera. Mi primo Ramón y yo hemos cuidado de ella durante 2 años. La alimentamos, la vestimos, le dimos un techo, fuimos generosos. La palabra, generosos, sonaba como veneno. Pero Isabel es una carga pesada. Diego se encogió de hombros. No puede caminar, no puede trabajar, no puede tener hijos. Su prometido, el gran Sebastián Mora, la dejó una semana después del accidente. ¿Quién puede culparlo? Un hombre no puede encadenarse a media mujer. Alguien tosió, otro miró hacia otro lado. Miguel observó la forma en que los dedos de Isabel se apretaban alrededor de los reposabrazos. Las venas en sus manos se marcaban como raíces bajo tierra seca. Así que, Diego sonrió más ampliamente, hemos decidido hacer una buena obra. Una broma, si quieren. Isabel necesita un esposo, y este pueblo tiene opciones. Se volvió hacia Miguel. Sus ojos se encontraron por primera vez. Diego caminó lentamente hacia la mesa del rincón, sus pasos deliberados, midiendo, se detuvo frente a Miguel, mirándolo desde arriba. Miguel Santos, dijo, como si probara el nombre en su lengua. El mendigo, el hombre más pobre de Esperanza Perdida, el loco que habla con fantasmas. Miguel no respondió, simplemente sostuvo la mirada de Diego con ojos que habían visto demasiado y habían olvidado cómo parpadear ante el peligro. Diego metió la mano en su bolsillo, sacó 3 monedas de plata y las dejó caer sobre la mesa. Cayeron con un tintineo metálico, rodando antes de detenerse en un charco de café derramado. Regalo de bodas. Mendigo, ella es tuya ahora, rota e inútil, haz lo que quieras con ella. La taberna se quedó completamente en silencio. Miguel miró las monedas, luego miró a Diego, luego, por primera vez, miró realmente a Isabel. Su cabello seguía ocultando su rostro, pero ahora podía ver más. La forma en que su mandíbula estaba apretada, la forma en que su respiración era poco profunda, controlada, la forma en que una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla, dejando un rastro limpio a través del polvo. Pero había algo más. Debajo del miedo, debajo de la vergüenza, Miguel vio un destello de algo que reconoció. Furia. No lágrimas de autocompasión, lágrimas de rabia pura, contenida, ardiente, los ojos de alguien que había sido empujado demasiado lejos y estaba esperando el momento para morder. Diego golpeó la barra con la palma de la mano. Una ronda para todos. Celebremos esta unión bendita. Los vaqueros rieron incómodamente. El cantinero vertió whisky con manos temblorosas. Ramón miró al suelo, su rostro cuidadosamente vacío. Diego se inclinó cerca de Miguel, su aliento caliente y apestando a alcohol. Cuídala bien, Dawson, susurró, es un premio de verdad. Rota y todo. Luego se enderezó, rió con fuerza y golpeó el hombro de Miguel con suficiente fuerza para hacer que la taza de café se volcara. Los 4 hombres se tambalearon hacia la puerta, sus risas rebotando en las paredes como cuervos. Diego se volvió en el umbral, señalando con un dedo a Miguel. Si cambias de opinión, mendigo, solo déjala en el camino. Alguien la recogerá, ¿o no? La puerta se cerró de golpe. El sonido de cascos se desvaneció en la distancia. La taberna permaneció en silencio. Miguel miró su café derramado. Luego miró las 3 monedas de plata, ahora mojadas y brillantes. Luego miró a la mujer en la silla de ruedas que ahora, aparentemente, era su responsabilidad. El cantinero habló primero, su voz baja. Déjala, Miguel, no es tu problema. Uno de los jugadores de cartas asintió. Esos Vargas son veneno, mejor mantenerse alejado. La prostituta vieja se despertó. Bostezo. Pobrecita, pero, ¿qué puede hacer un hombre? La vida es dura. Miguel se levantó despacio. Sus articulaciones crujieron después de un día partiendo leña por centavos. Recogió las 3 monedas. Las sostuvo en su palma por un momento, sintiéndolas pesadas a pesar de su pequeño tamaño. Luego las dejó caer en el vaso vacío de un borracho dormido en la barra. Caminó hacia la silla de ruedas. Sus botas raspaban las tablas ásperas. Cada paso deliberado. Isabel se encogió cuando él tocó los mangos de la silla.
Su cuerpo se puso rígido, preparándose para algo, dolor, burla, abandono. «Déjame sola», susurró. Su voz era áspera, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. «Estoy acostumbrada». Miguel no respondió de inmediato. Agarró los mangos firmemente y levantó la parte delantera de la silla. Probando el peso, era más liviana de lo que esperaba. Demasiado liviana, como si ella fuera solo huesos y tristeza. «Nadie se acostumbra a eso. Señora», dijo finalmente, su voz baja pero firme. La empujó hacia la puerta. El cantinero dio un paso adelante. «Miguel, piénsalo». «Ya lo he pensado. No sabes nada de ella». «Sé suficiente». Empujó la puerta abierta. El viento helado los golpeó como un puño. El cielo se había oscurecido a púrpura profundo. Las primeras estrellas apenas visibles a través de las nubes que se acumulaban. El olor a nieve era fuerte ahora, mezclado con el olor a tierra húmeda y estiércol de caballo. Miguel empujó la silla de ruedas hacia el camino fangoso. Isabel habló una vez más fuerte ahora. «¿Por qué?» Él no respondió. Aún no sabía si tenía una respuesta que tuviera sentido, incluso para sí mismo. Su choza estaba al borde del pueblo, a un cuarto de milla de distancia. Miguel empujó la silla firmemente, sus botas hundiéndose en el barro con cada paso. La lluvia había comenzado a caer, gotas pesadas y frías que lavaban el polvo de todo. Isabel no dijo nada más. Solo se sentó rígida, aferrándose a los reposabrazos, temblando bajo su vestido fino que no ofrecía protección contra el frío. La choza apareció en la tormenta como un fantasma. Una habitación, paredes de madera delgada, techo remendado con lona que ondeaba y se hinchaba con el viento. Una ventana con un solo postigo roto. Una puerta torcida que colgaba de bisagras oxidadas. «Hogar». Miguel pateó la puerta para abrirla. Se balanceó hacia adentro con un chirrido. Empujó la silla de ruedas dentro y la dejó junto a la estufa de hierro, que estaba fría y oscura. «Bienvenida a casa, supongo», dijo. Ella lo miró por primera vez realmente. Sus ojos eran grises, del color de las nubes de tormenta. Había lágrimas secas en sus mejillas. Barro en su vestido, pero su mirada era aguda, evaluadora. «Se equivocan contigo», dijo él, volviéndose hacia la estufa para encenderla. «Aún no sé qué es lo correcto, pero se equivocan». Afuera, la nieve comenzó a caer en serio. Copos grandes y pesados que se pegaban a todo y cubrían el mundo en silencio blanco. La puerta colgaba de bisagras rotas. Ninguno de los dos se movió para cerrarla por completo. Afuera, los lobos aullaban en la oscuridad. La choza olía a madera húmeda y humo viejo. Miguel se agachó junto a la estufa, persuadiendo al fuego con astillas y ramas secas que había guardado en una caja de madera bajo la única ventana. El fuego prendió lentamente, las llamas reacias, como si también dudaran de este extraño giro de los acontecimientos. Isabel permaneció rígida en su silla de ruedas, envuelta en su única manta delgada, una que Miguel había tomado de su catre antes de salir. Ella olía a caballo, sudor y largos inviernos sin esperanza. Lo observó trabajar, sus manos eran firmes a pesar del temblor ocasional que las atravesaba. Manos que habían cavado tumbas, cargado sacos de grano, partido más leña de la que podía contar. Manos que habían sostenido a una hermana moribunda una vez. Hacía mucho tiempo. Miguel puso una olla abollada sobre la estufa y vertió agua de un cubo. Esperó a que hirviera, luego añadió café molido, el tipo barato que sabía a tierra pero al menos era caliente. Sirvió 2 tazas, ambas desportilladas, y le ofreció una. Isabel giró el rostro. «No acepto caridad». Miguel se encogió de hombros. Bebió de ambas tazas, alternando sorbos. «No es caridad, es café. Tú decides si lo quieres». El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa. El viento sacudía el techo de lona, haciéndola batir y chasquear. La nieve siseaba contra la ventana, acumulándose en el alféizar. Miguel se puso de pie y comenzó a reparar la puerta. Encontró alambre en una caja de herramientas oxidadas y lo retorció alrededor de la bisagra rota. Sus dedos moviéndose con la paciencia de alguien que ha arreglado 1000 cosas rotas. No era bonito, pero aguantaría. Extendió su petate cerca de la estufa, solo una manta de lana áspera y un saco de harina como almohada. Le dio a Isabel la cama.
que no era más que tablas de madera con un colchón delgado lleno de paja y el olor a años de soledad. Ella lo observó con ojos suspicaces mientras él trabajaba. ¿Por qué no me dejaste? Miguel se detuvo, de espaldas a ella, el alambre todavía en sus manos. Tuve una hermana, dijo lentamente. Catalina. Quedó paralizada por fiebre a los 12 años. La dejé para buscar trabajo. Cuando regresé a una tumba. Ató el alambre con más fuerza de la necesaria. Creo que le debo algo al mundo. O tal vez me debo algo a mí mismo. Aún no lo sé. Isabel lo miró fijamente. Su rostro se suavizó apenas. Como hielo al principio del deshielo. No soy tu redención. No dije que lo fueras. Miguel se volvió para mirarla a los ojos. Tal vez solo necesitamos un techo. Los dos. Ella miró el fuego, luego miró las paredes delgadas que apenas los separaban del mundo. Luego miró a este hombre que la había cargado a través de la tormenta sin pedir gracias. Sin esperar nada. No me conoces, dijo ella. Podría ser veneno. Miguel casi sonrió. Casi. Entonces nos envenenaremos juntos. Mejor que morir solos. El fuego crepitó. Afuera, la tormenta mostró sus dientes. Adentro, dos extraños se miraron a través de años de dolor y se preguntaron si era posible que dos personas rotas pudieran construir algo entero. Isabel se durmió primero, agotada por el trauma del día. Miguel escuchó su respiración volverse lenta y constante antes de permitirse cerrar sus propios ojos. Pero no durmió de inmediato. En cambio, susurró a la oscuridad, como lo había hecho todas las noches durante 12 años. Lo siento, Catalina, siento haberte dejado, pero tal vez esta vez lo haré bien. El viento le respondió con un aullido. Y en algún lugar de la oscuridad, los lobos cantaron sus canciones hambrientas. La mañana llegó fría y pálida. Escarcha dibujaba patrones en la ventana como encaje plateado. Miguel despertó con 3 golpes secos en la puerta, el tipo de golpes que significaban problemas o caridad. Y no había mucha diferencia entre ambos en esperanza perdida. Se levantó rápidamente, envolvió la manta alrededor de sus hombros y abrió la puerta. Doña Teresa Dolores estaba en el umbral. 60 años de vida dura habían tallado líneas profundas en su rostro, pero sus ojos eran claros y agudos como los de un halcón. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado. Llevaba una cesta cubierta con tela. Miguel, dijo simplemente. Doña Teresa. Ella le entregó la cesta. Adentro había pan recién horneado, todavía tibio, y un frasco de miel. Esos chicos volverán para terminar su broma, dijo ella. Su voz baja pero firme. Decide si eres lo bastante tonto para resistir. Miguel tomó la cesta. Ya decidí, señora. Teresa miró más allá de él hacia Isabel, que se había cubierto hasta la barbilla con la manta delgada. Algo pasó entre las dos mujeres, un reconocimiento. Tal vez, una comprensión. Teresa tocó el brazo de Miguel. Ven a buscarme si necesitas ayuda. Y recuerda esto, el hombre que no defiende algo cae por cualquier cosa. Se fue, sus pasos firmes en la nieve. Miguel cerró la puerta y llevó la cesta a la mesa, solo una tabla vieja sobre 2 caballetes. Partió el pan en 2, ofreciendo un trozo a Isabel. Esta vez, ella lo tomó. Tiene razón, dijo Isabel suavemente. Volverán. Miguel se sentó en el borde de la mesa, masticando lentamente. Que vengan. Nevó durante 3 días. El mundo se volvió blanco y silencioso, envuelto en una mortaja de hielo. Miguel cortaba leña mientras Isabel observaba desde la puerta. Él había construido una rampa tosca durante la primera noche con madera de desecho, trabajando a la luz de una sola vela mientras ella dormía. Cada hachazo llevaba un ritmo. Tung, 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 como un latido del corazón, como la cuenta regresiva de algo inevitable. Miguel recordaba a Catalina con cada golpe. La risa de su hermana antes de que la fiebre se la llevara. El sonido de su voz cantando canciones tontas mientras él intentaba estudiar. La forma en que había agarrado su mano cuando las convulsiones comenzaron. Sus dedos pequeños apretando con una fuerza que no sabía que tenía. Su padre había sido un hombre duro, un vaquero que valoraba la fuerza sobre todo lo demás. Cuando Catalina perdió el uso de sus piernas, él miró a Miguel, 16 años y lleno de sueños, y dijo: No puedo mantener a un soñador y una inválida. Elige. Miguel había elegido.
Había besado la frente de Catalina. Había prometido regresar con dinero para el médico. Y se había ido. Trabajó cualquier oficio que pudiera encontrar. Cavó tumbas en cementerios olvidados. Cargó carga en los muelles. Limpió establos. Peleó en peleas de puños por apuestas de unos pocos centavos. Regresaba cada noche a la pequeña habitación que alquilaba. Contaba su dinero y soñaba con el día en que tendría suficiente. Catalina murió en febrero, fría y sola. El mensaje llegó 3 días después. Traído por un desconocido que no conocía su nombre y no preguntó. Miguel llegó a casa para encontrar una tumba poco profunda marcada con una cruz de madera. Su padre se había ido hacia el oeste un martes por la mañana y nunca había mirado atrás. Catalina había susurrado algo antes de morir. La vecina que la había encontrado se lo dijo. Dijo, eres bueno, Miguel, no lo olvides. Pero él lo había olvidado. De todos modos. 12 años castigándose, viviendo como fantasma, trabajando hasta sangrar, rechazando la bondad porque no la merecía, hablando con Catalina en la oscuridad porque era lo único que tenía. El hacha mordió hondo, partió el tronco limpio. Tuviste que dejarlo ir, dijo Isabel. Miguel se detuvo, se volvió. Ella había rodado su silla al borde del porche, envuelta en mantas, observándolo. ¿Qué dijiste? Tu hermana, continuó Isabel. Tuviste que dejarlo ir. Si no lo hubieras hecho, ambos habrían muerto. Miguel apretó el mango del hacha. No sabes de qué hablas. Sé más de lo que crees. Su voz era suave pero firme. Sé lo que es ser la persona que se queda atrás. Sé lo que es ver a alguien irse y preguntarse si alguna vez volverán. Se miraron a través de la nieve que caía. Ella no te culpó, dijo Isabel. Estoy segura de eso. Tal vez debería haberlo hecho. Isabel sacudió la cabeza lentamente. Tal vez debería haberte perdonado, como tú necesitas perdonarte a ti mismo. Miguel dejó caer el hacha. Caminó hacia el porche y se sentó en el escalón, sus piernas repentinamente cansadas. No es tan fácil. No, estuvo de acuerdo Isabel. No lo es. Silencio, solo el viento y la nieve. Entonces Isabel habló de nuevo. Su voz apenas un susurro. Accidente en el rancho. Hace 2 años. Estaba montando el caballo de mi padre, un semental negro llamado Trueno. Algo lo asustó, una serpiente, tal vez, o solo un fantasma que solo él podía ver. Miró sus manos, inútiles en su regazo. Me arrojó contra un poste de cerca. Escuché mi espalda romperse, sonó como madera seca astillándose. Miguel no dijo nada, solo escuchó. Mi prometido, Sebastián, continuó ella, y su risa fue filosa como vidrio roto, me visitó una vez después del accidente. Miró mis piernas y luego miró hacia otro lado. Dijo que no podía encadenarse a media mujer, que necesitaba una esposa que pudiera darle hijos, que lo entendiera. Sus nudillos se pusieron blancos aferrando la manta. Mis primos me mantuvieron como ganado. Me alimentaron, me vistieron, me recordaron cada día que era una carga. Diego especialmente. Él había esperado heredar las tierras de mi padre. Pero mi padre las dejó a mí en su testamento. Todo, 200 hectáreas. Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. Diego pensó que era injusto. Me dijo que mi padre debería haber recompensado a quienes podían trabajar la tierra. No a una inválida que solo podía sentarse y mirar. Finalmente, decidió hacer una broma, darme al mendigo. Así todos ganan, ¿ves? Él se libra de mí. Tú obtienes una esposa, y el pueblo tiene algo de qué reírse. Miguel sintió rabia hirviendo en su pecho. Tú no eres media nada, dijo. Y no eres una broma. Isabel lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Díselo al mundo. Te lo estoy diciendo a ti. Se quedaron sentados juntos en silencio mientras la oscuridad se reunía. Los lobos aullaban en la cresta distante, sus voces llevadas por el viento como advertencias. Isabel tembló a pesar de las mantas. Miguel la miró, realmente la miró. Entra, dijo, hace demasiado frío aquí. Ella no discutió, él empujó su silla de regreso dentro. Cerró la puerta torcida detrás de ellos y alimentó el fuego hasta que las llamas bailaron altas y calientes. Esa noche, Miguel no habló con Catalina. En cambio,
Escuchó la respiración de Isabel al otro lado de la habitación y se preguntó si era posible que dos personas tan rotas pudieran ayudarse mutuamente a sanar. Afuera, la nieve seguía cayendo. Y en algún lugar de la oscuridad, algo se acercaba. Al quinto día, el sonido de cascos rompió la quietud. Miguel estaba en el cobertizo detrás de la choza, afilando el hacha sobre una piedra de afilar. Isabel estaba dentro, cerca de la ventana, leyendo uno de los 3 libros que Miguel poseía, una Biblia desgastada que nunca abría pero que su madre le había dado antes de morir. Ella lo escuchó primero, el ritmo de los cascos en nieve compactada, múltiples caballos. Miguel, llamó. Él salió del cobertizo, el hacha aún en su mano. 3 jinetes aparecieron a través de la nieve, Diego, Ramón y uno de los peones que había estado con ellos en la taberna. Estaban borrachos. Incluso desde la distancia Miguel podía verlo en la forma en que se balanceaban en sus sillas de montar. Diego desmontó con un movimiento tambaleante. Caminó hacia la choza, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve. Se acabó el tiempo. Mendigo, gritó, queremos nuestra broma de vuelta. Miguel entró a la choza. Colgado encima de la puerta estaba su rifle, un viejo Sarpese que lo había sacado de peores problemas. Lo bajó, verificó la carga y volvió a salir. No lo apuntó, solo lo sostuvo firmemente, el cañón apuntando hacia el suelo. Se queda, dijo, su voz tranquila como piedra. Diego sonrió. Esa perra tiene una herencia. Dawson, escrituras de tierras de su padre muerto, vales de acciones, dinero que nos pertenece, está robando propiedad. No es propiedad, respondió Miguel. ¿Y si vuelven? Conocerán el cañón de este rifle. Isabel se impulsó al umbral de la puerta. Su silla de ruedas se atascó en la nieve, pero se las arregló para llegar lo suficientemente lejos como para ser vista. Estoy aquí por elección, Diego, dijo claramente. No tienes derecho sobre mí. Diego se inclinó hacia adelante en su silla de montar, sus ojos entrecerrados. Elección, te cuidé durante 2 años. Isabel, te alimenté cuando no podías sostener una cuchara. Te vestí cuando no podías alcanzar tus propios botones. Te limpié cuando... Basta, gritó ella. Me mantuviste como prisionera. Me recordaste cada día que era una carga. No finjas que fue bondad. Diego escupió en la nieve. Tu padre me prometió esas tierras. Me lo dijo antes de morir. Dijo que si cuidaba de ti, serían mías. Luego cambió su maldito testamento a último momento. Me robó. Mi padre te conocía, dijo Isabel fríamente. Sabía exactamente qué tipo de hombre eres. La cara de Diego se puso roja. Lo lamentarás, Dawson. Ambos lo lamentarán. Esto no ha terminado. Tiró de las riendas bruscamente. Su caballo relinchó y retrocedió. Los 3 jinetes se volvieron y galoparon de regreso hacia el pueblo. Sus figuras desapareciendo en la nieve que caía. Miguel permaneció afuera por mucho tiempo después de que se fueron, el rifle todavía en sus manos. Finalmente, sus dedos comenzaron a temblar, no del frío, sino de la adrenalina desapareciendo de su sistema. Isabel lo llamó desde la puerta. Ven adentro, estás temblando. Él entró, colgó el rifle de vuelta sobre la puerta. Se sentó junto al fuego. Isabel rodó su silla más cerca de él. ¿Por qué arriesgar todo por una desconocida? Miguel la miró, realmente la miró, vio más allá de la silla de ruedas. Más allá del miedo, vio a alguien que había sido dejado atrás. Como él, como Catalina. Porque nadie debería ser abandonado 2 veces, dijo. Ella extendió la mano, tocó sus dedos temblorosos con los suyos, cálidos y firmes. Me quedo, dijo, si me aceptas. Él asintió, no podía hablar, la emoción le cerraba la garganta. Afuera, los lobos aullaban. Adentro, el fuego crepitaba. Y una línea había sido trazada. A veces un hombre debe plantar los pies y decir, hasta aquí. Ese día deja de vagar y empieza a vivir. Esa noche, después de que Isabel se durmió, Miguel caminó afuera en la nieve. Las estrellas eran brillantes y frías sobre él, indiferentes al drama humano abajo. Caminó hasta el pequeño cobertizo donde guardaba su leña. En la parte de atrás, oculto debajo de tablas sueltas, había una caja de hojalata. La sacó, la abrió. Adentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas en la letra cuidadosa de Catalina. Tomó la última carta,
la que había estado en su bolsillo durante 12 años. Doblada y vuelta a doblar hasta que el papel era suave como tela. La desdobló a la luz de la luna. Asterisco Miguel querido, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto. Significa que me he ido. Lo siento, traté de esperar, pero la fiebre es fuerte y yo soy débil. Asterisco. Asterisco no regreses por mí. Ya no hay nada que hacer. Vive tu vida, encuentra trabajo, encuentra amor, encuentra la paz. Asterisco. Asterisco eres bueno, Miguel, eres muy bueno, nunca lo olvides. Asterisco. Asterisco no me culpes por irme. Y por favor, no te culpes por partir. Asterisco. Asterisco te perdono, ahora perdónate tú. Asterisco. Asterisco tu hermana. Catalina asterisco. Miguel leyó las palabras por milésima vez. Pero esta vez, por primera vez, realmente las escuchó. Asterisco te perdono, ahora perdónate tú. Asterisco. Dobló la carta con cuidado. La puso de vuelta en la caja. Cerró la tapa. Aún no puedo, susurró a la noche. Pero tal vez algún día. Regresó a la choza. Isabel seguía durmiendo, su respiración suave y constante. Miguel se acostó en su petate y cerró los ojos. Por primera vez en 12 años. No le habló a Catalina. Por primera vez en 12 años. Durmió sin sueños. Y afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en silencio blanco. Diciembre llegó con colmillos de hielo. La nieve se amontonaba contra las paredes de la choza, formando muros blancos que bloqueaban el viento pero atrapaban el frío. Pero adentro, algo había cambiado, lento, constante, como hielo derritiéndose bajo el sol de invierno. Miguel amplió la cabaña, con madera rescatada y clavos comerciados por leña. Añadió una pequeña extensión al lado este. No era mucho, apenas suficiente para un espacio de almacenamiento, pero significaba que Isabel ya no tenía que dormir tan cerca de la puerta donde el viento entraba por las grietas. Isabel medía la madera desde su silla, un lápiz en la boca, dirigiéndolo como un capataz. Esa viga está torcida, intenta de nuevo. Miguel lo hizo. Cuando encajó perfectamente, ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Él sonrió también, solo por escucharla. Isabel cocinaba desde su silla, alcanzando la estufa, el mostrador improvisado, los estantes que Miguel había construido bajos especialmente para ella. Hacía pan de maíz que sabía como el pan que su madre solía hacer, dulce con un toque de miel. Denso y satisfactorio, remendaba sus camisas con puntadas tan pequeñas que casi desaparecían. Llevaba las cuentas en un libro pequeño, las pocas monedas que tenían, la harina que doña Teresa había traído, los clavos que Miguel había intercambiado por leña, cada centavo contado, cada transacción registrada con letra elegante. Una noche, Miguel la observó escribir a la luz de una vela. ¿Sabes leer?, preguntó. Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Y escribir, y calcular. Mi padre me enseñó antes de morir. Dijo que una mujer educada vale más que el oro. Miguel miró sus propias manos, ásperas y callosas. Yo no sé, solo puedo firmar mi nombre. Leo señales de senderos de memoria. Isabel lo estudió por un largo momento. Puedo enseñarte, si quieres. ¿Por qué perder tiempo en eso? Su respuesta fue inmediata, feroz. Porque no eres una pérdida de tiempo. Así empezó. Cada noche después de la cena, Isabel esparcía harina sobre la mesa de madera y trazaba letras con el dedo. A de amor, B de bueno, C de casa. Miguel aprendía lento, terco como una mula, confundiendo gato con pato y luna con lana. Ella se reía, esa risa verdadera, brillante e inesperada que hacía que algo en el pecho de Miguel se apretara de una manera no desagradable. No, Miguel, ga tú, no pea a tú. Suenan igual para mí. Porque no estás escuchando. Él le enseñaba a cambio cómo leer el clima en el comportamiento de los animales. Cuando los gorriones se agachan bajo, viene tormenta. Cuando los cuervos vuelan hacia el sur, el calor está en camino. Cómo juzgar un caballo por sus orejas. Hacia adelante significa curiosidad. Hacia atrás significa miedo o ira. Cómo decir la hora por el ángulo del sol. Trabajaban codo a codo, dos personas rotas construyendo algo entero. El pueblo lo notó, el chisme se extendió como enfermedad.
Una tarde, el padre Rodrigo, el sacerdote del pueblo, apareció en la puerta. Su rostro estaba apretado con rectitud, sus labios delgados formando una línea de desaprobación. La gente habla, Dawson, tú y esa mujer, solos aquí, no es decente. Miguel bloqueó la puerta con su cuerpo. No estamos casados, pero lo estaremos si ella me acepta. Hasta entonces, duermo en el establo. El padre Rodrigo resopló. El Señor todo lo ve. Entonces ve que cumplo mi palabra. Tendrá que bastar. El sacerdote se fue, su espalda rígida con indignación. Isabel había escuchado cada palabra desde detrás de la pared delgada. Su rostro quedó cuidadosamente neutro cuando Miguel volvió a entrar, pero él podía ver las lágrimas en las esquinas de sus ojos. No tienes que hacer eso, dijo ella en voz baja. Prometer casarte conmigo, no te debo eso. Miguel se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos en las suyas. No es sobre deuda. Si algún día te pido que te cases conmigo, será porque quiero pasar cada día restante de mi vida contigo, no antes. Ella apretó sus manos. Eres un hombre extraño, Miguel Santos. Eso he oído. Llegó la Nochebuena, fría y quieta. Las estrellas eran tan brillantes que parecían estar gritando en el cielo negro. Miguel no tenía nada para dar, ni dinero para cintas ni dulces, ningún regalo apropiado para una mujer que le había enseñado a leer, que le había enseñado que tal vez no estaba más allá de la redención. Así que se sentó junto al fuego y talló. Manejó el cuchillo con cuidado, con paciencia, dejando que la madera le dijera qué quería ser. Hizo un pájaro pequeño de pino, alas abiertas, pico levantado como si estuviera cantando. Lo lijó hasta que fue suave. Lo pulió con aceite hasta que brilló. Se lo dio esa noche, envolviéndolo en un pedazo de tela limpia. «Feliz Navidad», dijo, sintiéndose repentinamente tonto. Isabel desenvolvió el pájaro lentamente. Lo sostuvo en sus palmas, girándolo para captar la luz del fuego. «Es hermoso», susurró. «Que algo esté en el suelo no significa que olvidó cómo cantar», dijo él. Ella lo miró, lágrimas corriendo libremente ahora. Nadie nunca, no pudo terminar. «Lo sé». Ella acunó el pájaro contra su pecho, llorando silenciosamente. Miguel se sentó a su lado, no tocándola, solo estando presente. Después de un largo tiempo, ella habló. «Te enseñaré a leer poesía después. Lorca, Machado, palabras que hacen cantar al alma. Me gustaría eso». Ella colocó el pájaro en el alféizar de la ventana, captó la luz del fuego y brilló cálido, dorado, vivo. La carta llegó al día siguiente de Navidad. Fue entregada por un mensajero de Madrid, un hombre joven con ropa fina que miró la choza con apenas disimulado disgusto. «¿Isabel Vargas?», preguntó. «Soy yo», respondió ella desde la puerta. Él le entregó el sobre. Sello oficial, su nombre escrito en letra cuidadosa. «Asuntos legales», dijo, «firma aquí». Ella firmó. Él se fue sin decir más. Isabel leyó la carta junto a la ventana mientras Miguel alimentaba a los caballos prestados afuera. Su rostro perdió color. Dobló la carta lentamente. La guardó en el bolsillo de su delantal. Miguel lo vio cuando regresó. El cambio en su postura. La forma en que sus manos temblaban ligeramente. «¿Malas noticias?», preguntó. «Solo una carta», dijo ella. Sin mirarlo. «Nada importante». Pero era importante. Miguel podía sentirlo en la forma en que el aire en la habitación se había vuelto tenso y pesado. La confianza es como un pozo. Lo cavas hondo y bebes de él constantemente, o se seca cuando más lo necesitas. Enero trajo frío tan amargo que dolía respirar. Pero adentro de la cabaña, algo dolía peor, el peso de lo oculto. Miguel encontró la carta por accidente mientras reparaba la silla de ruedas de Isabel. La rueda derecha se había agrietado. Necesitaba reemplazo. El papel cayó de entre el reposabrazos y el asiento, flotando hasta el suelo como una hoja de otoño. Lo recogió, lo desdobló, leyó lentamente, pronunciando las palabras que ella le había enseñado, tropezando con los términos legales. Citación legal. Sus primos exigían que regresara. Una herencia de tierras, 200 hectáreas. Si permanecía con Miguel, lo perdería todo. Se quedó allí, el papel en sus manos, mientras la nieve caía afuera, silenciosa y pesada. Isabel entró del dormitorio improvisado.
Vio la carta, vio su rostro, su propia expresión se endureció. No tenías derecho. ¿Por qué ocultarla? Su voz era baja, peligrosa. Porque no iba a volver. No es tu decisión. 200 hectáreas. Isabel, es un futuro. Ella se acercó, ojos llameantes. Un futuro para ellos, no para mí. ¿Crees que quiero arrastrarme de vuelta con gente que me vendió como un arado roto? Esa tierra es dinero de sangre. No la quiero. Miguel arrugó el papel en su puño. Pero merecías saberlo, mereces elegir. Elijo quedarme, gritó ella, su voz quebrándose. Elijo esto, te elijo a ti. Agarró los aros de las ruedas. Giró bruscamente, alejándose de él. Estoy harta de ser el caso de caridad de alguien. Harta de que tomen decisiones por mí. Harta de ser tratada como si no pudiera pensar por mí misma. Miguel tomó los mangos de su silla, no bruscamente, pero firme. No te tengo prisionera, Isabel, nunca lo haría. Ella se retorció, golpeando su mano. Y no soy tu proyecto de redención. La habitación quedó en silencio salvo por su respiración agitada. Miguel soltó la silla, tomó su abrigo de lana del gancho junto a la puerta. Necesito aire. Salió a la tormenta sin mirar atrás. Miguel caminó a través de la nieve que le llegaba hasta las rodillas. A través del viento que cortaba como cuchillos. Hasta que llegó al cementerio en la colina. La tumba de Catalina estaba en la esquina trasera. Bajo un árbol desnudo, la lápida que él mismo había tallado se inclinaba ligeramente, letras torcidas pero profundas. Cortadas con amor aunque no con habilidad. La nieve lo cubría todo. Miguel se arrodilló, limpió la nieve del marcador con manos desnudas. No sé si la estoy salvando o solo intento arreglarte perdida, dijo a la piedra. Ya no puedo distinguir. Los pasos crujieron detrás de él. Doña Teresa apareció de la tormenta, envuelta en lana, una linterna en su mano. Se paró a su lado, mirando la tumba. Esa chica no es tu hermana, Miguel. Lo sé. Entonces déjala ser ella misma. Déjala elegir su propio camino, aunque ese camino te lleve lejos de ella. Miguel miró hacia arriba, la nieve pegándose a sus pestañas. Ocultó la carta, tenía miedo. La voz de Teresa era suave. Miedo de que la enviaras lejos por la tierra, miedo de que la mantuvieras por culpa, miedo de enamorarse de un hombre que tal vez ama a un fantasma. Ella tocó su hombro. Los fantasmas no pueden amarte de vuelta, hijo, pero ella sí puede. Se quedó en la nieve mucho después de que Teresa se fuera. Dejó que el frío calara hasta los huesos. Cuando finalmente se levantó, sus piernas estaban entumecidas y sus dedos azules. Volvió a casa. Encontró a Isabel afuera. Se había impulsado del porche. La silla de ruedas atascada en la nieve. Había caído de la silla, llorando en el barro y el hielo, manos raspadas y sangrando al intentar levantarse. Isabel. Corrió hacia ella, se arrodilló en la nieve a su lado. No puedo hacer nada, lloró ella. Ni siquiera puedo irme bien. Soy inútil. No lo eres. No me digas que no lo soy. Lo golpeó en el pecho con ambos puños. Sé lo que soy. Él atrapó sus manos, la sostuvo. Eres la mujer que me enseñó a leer, que hace pan de maíz que sabe como el de mi madre. Que me dice cuando soy tonto. La atrajo hacia él. Eres la mujer que necesito, no la que intento arreglar. Ella se derrumbó contra su hombro, sollozando hasta no tener nada más que dar. Él la sostuvo en la nieve, sin moverse, solo sosteniéndola. No me voy, susurró finalmente. Esa tierra, que la quemen. Prefiero tierra contigo que oro con fantasmas. La levantó con cuidado, la llevó adentro, la colocó junto al fuego. Se sentaron juntos mientras la tormenta rugía afuera, sus manos entrelazadas. Lo siento, dijo él, por todo. Yo también. Esa noche se durmieron sentados juntos. La cabeza de ella en su hombro, su mano en la de ella. Afuera, aullidos lejanos de lobos. Adentro, algo nuevo, frágil pero real, echó raíces más profundas. Un buen caballo no necesita doma, solo comprensión. Lo mismo con las personas. Una mañana, una semana después, Miguel se despertó para encontrar a Isabel leyendo junto a la ventana. No la carta legal, algo más. Un libro viejo que había encontrado debajo de su petate. Un pequeño volumen encuadernado en cuero con páginas amarillentas.
Ella levantó la vista cuando él se sentó. Encontré esto. ¿Son cartas? Miguel sintió que su pecho se apretaba. Sí. ¿De tu hermana? Sí. Isabel cerró el libro con cuidado. No las leí todas. Solo la primera. Espero que esté bien. Está bien. Silencio. Ella te amaba mucho, dijo Isabel suavemente. Puedo verlo en cada palabra. Miguel asintió, sin confiar en su voz. Isabel extendió la mano, tocando la suya. Hay una última carta. ¿La has leído? Muchas veces. ¿Qué dice? Miguel cerró los ojos. Dice que me perdona. Y que me perdone a mí mismo. ¿Y lo has hecho? Él abrió los ojos, mirándola. Estoy intentándolo. Por primera vez en 12 años. Estoy intentándolo. Ella apretó su mano. Eso es suficiente. Intentar es suficiente. Esa tarde, mientras Miguel cortaba leña, Isabel rodó su silla afuera. El sol de invierno era débil pero cálido en su rostro. Miguel. Él bajó el hacha. ¿Sí? Quiero intentar ponerme de pie. Él caminó hacia ella inmediatamente. ¿Estás segura? Estoy harta de estar sentada. Miguel había estado construyendo aparatos durante semanas, cuero y madera. Toscos pero funcionales. Los había guardado en el rincón, esperando el momento en que ella estuviera lista. Los sacó ahora, los ató a sus piernas con manos temblorosas. Ella se aferró a sus hombros. «Lista», dijo ella. Él la levantó, puso peso en sus piernas bloqueadas, apenas estables, temblando con esfuerzo, pero de pie. Sus ojos se abrieron con asombro. «Soy alta». Miguel sonrió. «Siempre lo has sido». Ella estuvo de pie durante 10 segundos. Luego sus piernas cedieron. Él la atrapó, la bajó suavemente de vuelta a la silla. Ella lloraba, no de tristeza, abrumada. «Mañana lo intentamos de nuevo», dijo él. Y al día siguiente. Y al día siguiente. La primavera llegó temprano ese año. En febrero, la nieve se derritió en barro. Los arroyos corrían altos. Durante 3 días, el mundo se sintió suave. Luego los cascos rompieron la paz. Isabel se impulsó a la ventana. Trajeron la ley. 4 jinetes. El sheriff Calderón, Diego, Ramón, y 2 diputados más. El sheriff llevaba una estrella de latón que no significaba nada aquí, servía a quien pagara más. Su rostro estaba curtido por el sol y el whisky. Sus ojos pequeños y calculadores. Miguel salió al porche. Isabel lo siguió, rodando por la rampa que él había construido. La rampa que ahora era firme y ancha, hecha con madera apropiada comprada con el dinero que ella ganaba llevando libros para los rancheros vecinos. El sheriff Calderón desmontó lentamente, deliberadamente. Era un hombre que disfrutaba del poder, por pequeño que fuera. Miguel Dawson, dijo, su voz arrastrándose. Tengo una denuncia. Dice que secuestraste a esta mujer. Estoy aquí por elección, dijo Isabel claramente. Esta es mi casa. Diego sonrió desde su silla de montar. Sacó un papel de su abrigo con teatro exagerado, desdoblándolo lentamente. Nota médica. El doctor Ramírez de Cáceres certifica que la señorita Isabel Vargas sufrió trauma mental severo debido a su accidente. No está en condiciones mentales para tomar decisiones propias. Miguel sintió frío en su pecho. Es mentira. Es oficial. El sheriff tomó el papel. Lo miró sin realmente leerlo. Asintió. Sin matrimonio legal, Dawson, no tienes derecho a retenerla. Vuelve a custodia familiar. Miró a Miguel, sus ojos fríos. Tienes 48 horas. Luego venimos a buscarla. Doña Teresa apareció por el camino del pueblo, escopeta en brazos. Su rostro estaba pálido pero determinado. Ese papel es falsificación. Calderón, lo sabes. Conozco la ley. Teresa, mantente fuera de esto. ¿La ley, o el soborno de Diego? El sheriff escupió tabaco en la nieve derretida. 48 horas. Algunos vecinos se habían reunido, mirando desde puertas, detrás de cercas, callados, asustados. Un hombre, Felipe Cortés, dueño de la tienda de comestibles, dio un paso adelante vacilante. Sheriff, todos sabemos que esa mujer está perfectamente cuerda. ¿Eres médico, Felipe? No. Pero. Entonces cállate. Felipe retrocedió, avergonzado. El padre Rodrigo estaba junto a Diego.
sus manos plegadas piadosamente. La ley es la ley. Hágase la voluntad de Dios. Las manos de Miguel se cerraron en puños. No se va a ningún lado. Diego se inclinó hacia adelante en su silla, su rostro retorcido en algo entre rabia y dolor. Te cuidé durante 2 años. Isabel, 2 años. Tu padre me lo prometió. Dijo que si te cuidaba, las tierras serían mías. ¿Y qué hiciste? Me robaste. Te escapaste con este mendigo y me robaste lo que me correspondía. Isabel lo miró sin parpadear. Mi padre te conocía, Diego, sabía exactamente qué tipo de hombre eres. Por eso dejó las tierras a mí. Diego se puso rojo. 48 horas. Mendigo, luego la tomamos por la fuerza. Y esta vez, no habrá trato suave. Los jinetes se volvieron y se fueron, risas resonando detrás de ellos. Miguel entró a la cabaña. Caminó de un lado a otro. Pateó una silla, se astilló contra la pared. No puedo vencer a la ley con solo agallas. Isabel tomó su mano. Entonces cásate conmigo. Él se detuvo, la miró. Su voz era firme, sus ojos ardiendo. Esta noche, ahora, hazlo legal, hazlo real. Mereces algo mejor que una boda apresurada en una choza. Ella lo jaló hacia abajo hasta su nivel, sus dedos agarrando su camisa. ¿Mejor que un hombre que enfrentó a una turba por mí? ¿Que me construyó una rampa para ver el amanecer? ¿Que me talló un pájaro para recordarme que puedo cantar? Su voz se quebró. No hay mejor hombre que Miguel Santos. Solo tú. Él tocó su rostro, asombrado. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Teresa irrumpió. El juez Herrera vive a 30 kilómetros al norte. Es honesto. Si cabalgas ahora, tal vez llegues a tiempo. Miguel tomó su abrigo, miró a Isabel. Mantén el rifle cerca. Lo haré. Ella sonrió a través de las lágrimas. Trae un futuro. Él besó su frente, luego montó su caballo y cabalgó hacia la tormenta que se formaba. Isabel se quedó sola en la cabaña, el rifle en su regazo, el pájaro de madera en su mano. Los lobos rondaban más cerca en la oscuridad. Ella susurró una oración, la primera en 2 años. Y esperó. Cuando la ley está en venta, la conciencia de un hombre es lo único que le queda para negociar. La medianoche pintaba el mundo en tonos de plata y negro. Miguel cabalgaba a través de aguanieve que cortaba como vidrio roto. Cada copo una pequeña cuchilla contra su piel expuesta. Su caballo, un animal prestado llamado Tormenta, tropezó 2 veces en el hielo traicionero, pero siguió adelante, sintiendo la urgencia de su jinete. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos a cada lado del camino estrecho. El viento aullaba a través de los desfiladeros, llevando voces que podrían haber sido lobos o fantasmas o simplemente el grito de la tierra congelada. Miguel no se detuvo, no podía detenerse. En su mente, veía a Isabel sola en la cabaña, el rifle en su regazo, sus manos firmes pero sus ojos llenos de miedo, y detrás de ella, las sombras de Diego y sus hombres, acercándose como buitres. El caballo resbaló de nuevo. Miguel lo enderezó con palabras suaves y manos firmes. Vamos, Tormenta, solo un poco más. El rancho del juez Herrera apareció como un fantasma en la oscuridad. Una casa grande, oscura excepto por una ventana que brillaba con luz de vela débil. Miguel desmontó, sus piernas apenas sosteniéndolo después de horas en la silla. Corrió hacia la puerta y golpeó hasta que sus nudillos sangraron. Una mujer abrió, 50 años. Cabello gris, rostro marcado por la preocupación. ¿Qué demonios? Necesito ver al juez Herrera. Por favor, es urgente. Está muriendo, no puede. Por favor. La voz de Miguel se quebró en esa última palabra. Algo en su desesperación hizo que la mujer se detuviera. Tienes 5 minutos. Lo llevó adentro. La casa era cálida, llena del olor a medicinas y muerte cercana. Lo vio a un dormitorio en la parte trasera. El juez Octavio Herrera estaba recostado en la cama, su cuerpo consumido hasta casi nada. 80 años habían tallado su rostro en cañones y crestas, pero sus ojos eran claros como agua de manantial, afilados como cuchillas. Tiene tal vez 1 mes, dijo la mujer suavemente. Habla rápido, hijo. Miguel se arrodilló junto a la cama. Las palabras brotaron de él como sangre de una herida, toda la historia. Isabel, Diego, la carta, el sheriff corrupto, el papel médico falso.
Sus manos temblaban, su voz se quebraba, pero siguió hablando. No pido que doble la ley. Señor, pido que la vea claramente. Solo una vez, luego decida si ella está incapacitada para algo más que ser usada. Herrera lo estudió con ojos que habían visto 50 años de justicia fronteriza. Había visto hombres mentir, había visto hombres decir la verdad. Conocía la diferencia. ¿La amas? Miguel no vaciló. Más de lo que tengo palabras para decir. Herrera sonrió. Era la primera vez que había sonreado en meses. Entonces cabalgamos. Señor, está demasiado enfermo. Estoy muriendo, no muerto. Hay una diferencia. Se sentó despacio. Cada movimiento una agonía. Su esposa protestó, pero lo ayudó a vestirse. Lo ayudó a su silla de ruedas, hecha de madera fina y metal pulido. 1.000.000 de veces mejor que la de Isabel, pero que servía al mismo propósito. No he visto justicia real en mucho tiempo, dijo Herrera mientras lo empujaban hacia su carruaje. Será bueno hacerlo una vez más antes de conocer a mi hacedor. Miguel montó su caballo. La esposa de Herrera, Carmen, condujo el carruaje. El juez iba envuelto en mantas, tosiendo pero determinado. Cabalgaron hacia el amanecer. Miguel no habló durante el viaje de regreso. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y esperanza y algo más, algo que no había sentido en 12 años. Propósito. Se detuvo una vez, junto a un arroyo medio congelado. El sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Carmen detuvo el carruaje para dejar que los caballos bebieran. Herrera tosió suavemente. Miguel desmontó, caminó hasta el borde del agua. Se arrodilló. Miró sus manos. Estas manos que habían temblado por años. Estas manos que habían enterrado a su hermana. Estas manos que habían sostenido a Isabel mientras ella lloraba. Aún temblaban, pero no por culpa ahora. Por miedo de perderla. Por primera vez en 12 años. Miguel lloró, no por Catalina, no por el pasado. Por el futuro, por lo que podría tener, por lo que podría perder. Las lágrimas cayeron en el agua helada, enviando ondas diminutas a través de la superficie. Carmen se acercó en silencio. Se paró detrás de él. Ella tiene suerte de tener a alguien que luche tan duro por ella. Miguel se limpió los ojos. Yo soy el afortunado. Entonces asegúrate de decírselo, todos los días, por el resto de tu vida. Se levantó, montó de nuevo, cabalgaron hacia Esperanza Perdida. Hacia Isabel, hacia casa, hacia cualquier futuro que el destino les concediera. El amanecer rompió frío y claro sobre Esperanza Perdida. Herrera llegó en su carruaje, Carmen conduciendo con cuidado sobre los caminos fangosos. Encontraron a Isabel sola. Miguel había permanecido afuera, dándole espacio, respetando su privacidad. La cabaña estaba impecable, café hirviendo en la estufa. Isabel sentada erguida en su silla de ruedas. Llevaba su único vestido bueno, azul oscuro con botones de perla que había sido de su madre. Su cabello estaba cepillado hasta brillar, recogido en un moño simple. Sus manos descansaban tranquilas en su regazo. Herrera hizo rodar su silla hasta quedar junto a la de ella. Dos personas en sillas de ruedas, mirándose a los ojos. ¿Por qué él?, preguntó Herrera directamente. Isabel no parpadeó. Porque nunca me miró como menos. Y yo nunca lo miré como nada. Somos pobres, juez, pero juntos somos ricos en lo que cuenta. Herrera sonrió. Fue la segunda vez que sonrió en meses. Y dolió menos que la primera. Diego Calderón ha llevado suciedad en su bolsillo durante una década. He necesitado una razón para quitarle su estrella. Esto servirá. Sacó un certificado de matrimonio de su abrigo. Sus manos temblaban mientras escribía sus nombres con caligrafía cuidadosa. Ahora eres Isabel Santos, legal y vinculante bajo la ley de España. Miró a Miguel, que había entrado, de pie en el umbral. Vendrán al amanecer mañana. Estén listos. ¿Y si vienen de todos modos?, preguntó Miguel. Herrera tosió, un sonido húmedo y ominoso. Entonces yo estaré aquí, y veremos quién se atreve a desafiar a un juez moribundo en su última acción de justicia. La noticia corrió como fuego a través del pueblo. Teresa fue de puerta en puerta, su voz urgente, sus ojos ardiendo. Felipe Cortés escuchó en el umbral de su tienda. «Dejaste comida para ellos una vez», dijo Teresa. «Ahora es el momento de dar un paso al frente». Felipe miró sus manos. «Tengo familia.
Si Diego se entera. Diego ya sabe que eres mejor hombre que él. Eso es lo que le asusta. Felipe asintió lentamente. Al amanecer, estaré allí. Doña Carmen, la viuda que había pedido a Isabel que enseñara a su hijo a leer, abrió su puerta antes de que Teresa pudiera golpear. Voy contigo. Mi hijo puede leer gracias a ella. Es hora de devolver el favor. Una por una, las puertas se abrieron. No todas. Muchas permanecieron cerradas. Los rostros detrás de las cortinas pálidos con miedo. Pero suficientes. Suficientes para importar. Al amanecer, 12 personas estaban en el patio de Miguel. No armadas. Solo de pie, siendo testigos. Teresa al frente, la escopeta de su difunto marido en sus brazos. Felipe a su derecha, Carmen a su izquierda, y detrás de ellos, otros, tenderos, granjeros, viudas, gente que había permanecido en silencio demasiado tiempo y finalmente encontró sus voces. Herrera estaba sentado en su silla de ruedas junto a la puerta de la cabaña. Miguel estaba detrás de él. Isabel junto a Miguel, su mano en la suya. El sol se elevó sobre las montañas, derramando luz dorada sobre la escena. Entonces llegaron los jinetes. Sheriff Calderón encabezaba el grupo. Diego y Ramón flanqueando, 4 peones más detrás, todos armados. Se detuvieron cuando vieron la multitud. El sheriff frunció el ceño. ¿Qué es esto? Herrera habló, su voz débil pero llevando autoridad que ninguna estrella podría igualar. Esto es la ley real, no la falsificación que has estado vendiendo. Hizo rodar su silla hacia adelante, sosteniendo el certificado de matrimonio en alto. Isabel Vargas es ahora Isabel Santos. Legal y vinculante bajo la ley de España y Dios. No tienes derecho sobre ella. Diego Vargas. Y tú, Calderón, no tienes derecho a aplicar leyes falsas. Diego desmontó de un salto. Su rostro rojo. Esto es fraude. Ella no está en condiciones de casarse. No, dijo Herrera con calma. Tu nota médica era fraude. El doctor Ramírez nunca la examinó. Nunca firmó ese papel. Lo verifiqué anoche por telegrama. Sostuvo otro papel. Y tengo aquí un telegrama del gobernador autorizando tu arresto por falsificación de documentos oficiales. Diego se puso pálido, luego rojo, luego morado de rabia. Pasé 2 años cuidándola. 2 años. Mi padre cuidó su hacienda cuando el mío estaba enfermo. Mi familia sirvió a la suya. ¿Y cómo me recompensó don Fernando? Dejó todo a ella, una lisiada que no puede ni trabajar la tierra. Su voz se quebró con algo que podría haber sido dolor. Merecía esas tierras. Las gané, y ella. Señaló a Isabel con dedo tembloroso. Ella me las robó, me robó mi futuro con este mendigo. Isabel habló, su voz tranquila pero firme. Mi padre te conocía, Diego, mejor de lo que te conoces a ti mismo. Por eso me dejó las tierras a mí. Ramón, que había estado en silencio todo este tiempo, repentinamente desmontó. Su rostro estaba pálido, sus manos temblando. Diego, dijo suavemente, basta. Diego se volvió hacia su primo. ¿Qué dijiste? Ramón metió la mano en su abrigo con movimientos lentos. Sacó un sobre, amarillento con edad. Esto es de don Fernando. Una carta que me dio antes de morir. Me hizo prometer que solo la abriría si alguna vez intentabas tomar las tierras por la fuerza. Diego se quedó congelado. Ramón, no te atrevas. Pero Ramón ya estaba abriendo el sobre. Sacó una hoja de papel, escrita en la mano cuidadosa de un hombre viejo. Comenzó a leer, su voz quebrándose. A quien pueda interesar, yo, Fernando Vargas, en pleno uso de mis facultades. Declaro lo siguiente, Diego Vargas, mi sobrino, ha demostrado violencia hacia mi hija Isabel. En 3 ocasiones. Lo vi golpearla cuando pensaba que nadie miraba. Lo confronté. Prometió cambiar. No lo hizo. Ramón hizo una pausa, lágrimas corriendo por su rostro. Si mi hija alguna vez necesita defender su herencia, sepan esto, no se la di porque fuera mi única hija. Se la di porque es la única persona en esta familia que merece algo mejor. Diego es un hombre violento. Ramón es un cobarde que ve el mal pero no lo detiene. El silencio cayó sobre el patio como nieve. Diego dio un paso hacia Ramón, su mano moviéndose hacia su cinturón donde llevaba un cuchillo. Traidor. Ramón sostuvo su posición, aunque temblaba. Sí,
Fui un traidor a todo lo que era correcto. Vi lo que hiciste, vi cómo la tratabas cuando estaba indefensa. Y no dije nada porque era un cobarde. Miró a Isabel, sus ojos suplicantes. Pero no puedo ser un cobarde más. No puedo dejar que esto continúe. Diego se lanzó hacia adelante. Miguel se movió para interceptar, pero no fue necesario. Dos hombres a caballo, verdaderos diputados del Marshal Territorial, aparecieron en el camino. Llevaban uniformes reales, estrellas reales, autoridad real. Diego Vargas, dijo uno. Estás bajo arresto por falsificación, asalto y fraude. Lo bajaron de su caballo antes de que pudiera resistir. Los peones huyeron. Calderón se quedó sentado en su caballo, mirando a su alrededor a la multitud, a Herrera, a los diputados reales. Luego, lentamente, dio la vuelta a su caballo y se alejó en silencio. En el patio, la gente comenzó a dispersarse, algunos avergonzados de haber tardado tanto, otros aliviados de que hubiera terminado. El padre Rodrigo se apresuró sin mirar a nadie. Herrera hizo rodar su silla hacia Miguel e Isabel. Si necesitan algo, solo pidan. Vivo otros 30 días o 30 años. Seré su amigo. Tocó el hombro de Isabel. ¿Me recuerdas por qué fui juez? No lo olvidaré. Carmen lo llevó de vuelta al carruaje. Mientras se alejaban, Herrera levantó una mano en despedida. El sol rompió a través de las nubes. El primer calor real del año. Miguel e Isabel se quedaron solos en el porche. Él se sentó en el escalón. Ella rodó su silla junto a él. Su labio estaba partido donde Diego lo había golpeado. Sangre se secaba en la comisura de su boca. Isabel tomó un paño, lo mojó con agua, gentilmente limpió su rostro. Sus manos eran suaves, seguras. ¿Duele? No tanto como habría dolido perderte. Ella sonrió, luego se inclinó hacia adelante y besó la comisura de su boca. Un beso suave, tentativo, lleno de promesa. Nunca tendrás que averiguarlo. Se sentaron juntos mientras el sol subía más alto. El mundo parecía más brillante de alguna manera, más limpio, como si algo podrido finalmente hubiera sido cortado. El mal triunfa cuando los buenos callan, pero cuando un hombre habla fuerte, otros recuerdan cómo hacerlo también. Pasó una semana, la tormenta se rompió para siempre. Nieve a barro, barro a camino. La primavera empujó el cadáver del invierno hacia atrás y clavó su bandera en la tierra blanda. Miguel clavó la última tabla en la rampa del porche. Ahora era más ancha, más fuerte, construida para durar décadas, construida para un futuro. Isabel miraba desde la puerta, envuelta en una colcha, el sol calentando su rostro. Cada martillazo resonaba como victoria. El pueblo cambió, lentamente. Teresa venía semanalmente, trayendo harina, noticias y compañía. El nuevo sheriff, un hombre honesto nombrado por Herrera, saludaba al pasar. Los niños saludaban desde el camino. El padre Rodrigo los evitaba por completo. Algunos todavía susurraban, pero otros hablaban en voz alta, ahogando los susurros. Felipe dejaba pan extra en su porche cada semana. Carmen traía verduras de su huerto. La comunidad que había permanecido en silencio estaba aprendiendo a hablar de nuevo. Los moretones de Miguel se volvieron amarillos, luego verdes, luego desaparecieron. Las manos de Isabel se fortalecieron, amasando pan, impulsándose, sosteniéndolo por la noche. Eran casados ahora, dormían lado a lado en la cama que él había construido, más ancha ahora. Con un colchón apropiado comprado con el dinero que ella ganaba llevando libros. Perseguidos pero cerca, aprendiéndose lento como se aprende una canción, nota por nota. Una mañana, Isabel lo observó cortar leña y tomó su decisión. Miguel. Él bajó el hacha, se volvió. ¿Sí? Quiero intentar caminar. Él dejó caer el hacha y caminó hacia ella. ¿Estás segura? Estoy harta de estar sentada. Los aparatos habían mejorado, ya no eran toscos de cuero y madera, sino comprados con dinero apropiado, metal y correas ajustables. Miguel los había encargado desde Madrid, usando cada centavo que podían ahorrar. Los ató a sus piernas ahora, sus dedos trabajando las hebillas con cuidado. Ella se aferró a sus hombros. Lista. Él la levantó, ella puso peso en sus piernas. Más estable que antes, más fuerte. Dieron un paso juntos, luego otro. Caminaron, si se podía llamar así, desde la puerta hasta el borde del porche.
10 pasos, 10 victorias. El sol brillaba cálido, el mundo olía a tierra mojada y promesas. Isabel miró hacia afuera, de pie por primera vez en 2 años, viendo el mundo desde esta nueva altura. Soy alta, susurró. Miguel sonrió. Siempre lo has sido. Sus piernas temblaron, él la sostuvo firme. ¿Lista para volver? No aún, solo déjame estar aquí un momento más. Así que se quedaron, 2 personas de pie juntas, sosteniéndose mutuamente, mirando su tierra. 200 hectáreas se extendían ante ellos. La escritura había llegado la semana anterior. Ambos nombres escritos en tinta negra permanente, Miguel Santos e Isabel Santos. No era solo sobre la tierra, era sobre lo que representaba. Raíces, hogar, futuro. Finalmente, sus piernas cedieron, él la atrapó, la bajó suavemente de vuelta a su silla. Ella lloraba, pero sonreía también. Mañana de nuevo, dijo él. Y al día siguiente. Y cada día después. 6 meses pasaron como agua sobre piedra. Lento, constante, moldeando todo. El otoño regresó, el aire volviéndose crujiente. El huerto que Isabel había plantado en primavera estalló en vida, tomates rojos como sangre. Frijoles trepando postes, calabazas pesadas en la vid. Ella rodaba entre los surcos, revisando cada planta con manos cuidadosas. Miguel la observaba desde el porche, tallando otro pájaro de madera, para Carmen, cuyo hijo había aprendido a leer. Doña Teresa venía los jueves. Le había enseñado a Isabel contabilidad avanzada, e Isabel ahora llevaba libros para 3 ranchos vecinos. Era buena en eso, meticulosa, confiable. La palabra se extendió, más trabajo vino. Miguel leía oraciones completas ahora. Todavía tropezaba con palabras largas, pero seguía adelante, determinado. Isabel le había enseñado la canción del alfabeto, y él la cantaba mientras cortaba leña, haciendo que ella riera cada vez. Los niños del pueblo venían a escuchar las historias de Isabel los domingos. Ella les contaba cuentos de vaqueros valientes y niñas inteligentes, de caballos que hablaban y montañas que cantaban. Se sentaban en los escalones del porche, envueltos en mantas, ojos brillantes. Un niño preguntó una vez, ¿por qué no puedes caminar, señora Santos? Mis piernas no funcionan, dijo ella simplemente. Pero mi corazón sí, eso es lo que cuenta. El niño lo pensó, asintió y volvió a escuchar. Una tarde, una joven apareció en el camino. Tal vez 20 años, rostro demacrado, vestido roto, llevaba un bebé envuelto en harapos. Se detuvo en la cerca, vacilante. Isabel rodó hasta el borde del porche. ¿Puedo ayudarte? La joven miró sus pies. Oí que acogen a gente. Mi marido murió, no tengo a dónde ir. Isabel miró a Miguel, él asintió sin palabras. ¿Cómo te llamas? Sara. Hay espacio en el establo. Sara, y necesitamos ayuda con la siembra. ¿Quieres trabajo? El rostro de Sara se derrumbó con alivio. Sí, por favor, Dios los bendiga. No es Dios, dijo Isabel gentilmente. Solo gente que recuerda cómo es no tener nada. Sara se mudó al establo esa noche. El bebé, Emma, lloró hasta el amanecer, pero ni Miguel ni Isabel se quejaron. Habían sido salvados, ahora salvaban, el ciclo continuaba. Una casa no son paredes y techo, es el lugar donde alguien te espera para volver. Llegó una tarde a finales de otoño cuando las hojas giraban doradas y rojas antes de caer. Isabel había estado practicando caminar cada día. 5 minutos, luego 10, luego 15. Sus piernas eran más fuertes ahora, los músculos construyéndose lentamente a través de pura determinación. Miguel terminó la última reparación en el porche, una baranda pulida que brillaba bajo el sol. ¿Quieres intentarlo?, preguntó él. Isabel asintió. Él ató los aparatos. Ella se aferró a sus hombros. La levantó. Pero esta vez, ella no solo se puso de pie. Dio un paso, luego otro, luego otro. Caminaron juntos, él sosteniendo, ella avanzando, desde la puerta hasta el borde del porche. El sol poniente pintó todo de oro. La tierra se extendía ante ellos, fértil y verde, llena de promesa. ¿Sabes cómo te llaman en el pueblo ahora?, preguntó Isabel. Miguel sacudió la cabeza. No me importa mucho. Ella sonrió. El hombre que cumplió su palabra.
Él la miró, realmente la miró, vio a la mujer que le había enseñado a leer, a esperar, a vivir. Y tú eres la mujer que me enseñó que valía la pena cumplirla. Se quedaron allí, sosteniéndose mutuamente. Detrás de ellos, la cabaña brillaba cálida, luz de velas en las ventanas, humo de la chimenea, los pájaros de madera giraban lentamente en la brisa sobre la puerta. 2 sillas en el porche, su silla de ruedas y su mecedora, ambas ocupadas, ambas hogar. Isabel levantó la mano, tocó su rostro. Lo logramos, Miguel. Lo hicimos. Él la besó, suave, seguro, lleno de todo lo que no tenía palabras para decir. Y no hemos terminado. El sol se hundió detrás de las montañas. Luciérnagas subieron del huerto, pequeñas estrellas bailando en el crepúsculo. Adentro, Sara cantaba al bebé, la estufa crepitaba, la cena esperaba. Miguel ayudó a Isabel de vuelta a su silla. Entraron juntos, cerraron la puerta al frío, dejaron que el calor los abrazara. Afuera, los pájaros de madera giraban en el viento. Las estrellas salieron, una por una, llenando el cielo. La tierra se acomodó para dormir, satisfecha. Adentro, 2 personas, dadas como broma, tomadas en serio, se sentaron a su mesa, tomaron las manos del otro, dieron gracias. Y vivieron. Porque el oeste es duro, pero el amor lo es más. Se necesita más coraje para quedarse que para irse cabalgando. Y quedarse, eso es la verdadera valentía. Primavera, 1 año después. El huerto estaba en plena floración. Manzanos que Miguel había plantado mostraban nubes de flores blancas. El jardín de Isabel estaba ordenado en filas perfectas, lechugas, zanahorias, hierbas que llenaban el aire con fragancia. Isabel caminaba ahora, no perfectamente, no sin los aparatos, pero caminaba, 20 pasos, luego 30, luego 50. Miguel la sostenía menos, la observaba más, con orgullo, con amor, con asombro de lo que podían lograr juntos. Sara aún vivía en el establo con Emma, quien ahora reía y gateaba, pero estaba ahorrando dinero, ganado ayudando en el huerto. Pronto tendría suficiente para su propio lugar. Otros habían venido también, un hombre viejo que había perdido su granja, una mujer que huía de un marido cruel, un niño sin nombre ni familia. Miguel e Isabel los acogieron a todos. No para siempre, solo hasta que pudieran pararse por sí mismos. La cabaña se había expandido. Más habitaciones, más espacio, construida con madera apropiada y trabajo honesto. Sobre la puerta, las palabras que Isabel había tallado en madera. Asterisco Casa Santos, donde los rotos se hacen enteros asterisco. Una tarde, Miguel encontró a Isabel sentada en el porche, leyendo una carta. Lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué pasó? Ella le entregó la carta. Era de Ramón, desde la ciudad, donde había ido después del juicio. Asterisco querida Isabel, asterisco. Asterisco espero que esta carta te encuentre bien. Quería que supieras que Diego fue sentenciado a 10 años. Testifiqué en su contra, conté todo lo que vi, todo lo que debería haber detenido, asterisco. Asterisco ahora trabajo en una escuela para niños ciegos. Enseño música, no es mucho, pero es honesto, asterisco. Asterisco nunca podré borrar lo que hice, o lo que no hice, pero cada día intento ser el hombre que debería haber sido, asterisco. Asterisco gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegir la bondad, asterisco. Asterisco tu primo. Ramón asterisco. Miguel dobló la carta con cuidado. La gente puede cambiar. Algunos pueden, estuvo de acuerdo Isabel, si encuentran una razón. Esa noche, se sentaron en el porche mientras el sol se ponía. Miguel leía de un libro de poesía, Lorca, como ella le había prometido enseñarle. Tropezaba con las palabras, pero las amaba de todos modos. Isabel escuchaba, su mano en la suya, su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué día es?, preguntó ella. Martes. Es nuestro aniversario, 1 año casados. Miguel cerró el libro. Ha sido el mejor año de mi vida. El mío también. Se besaron mientras el sol se ponía. Luego se sentaron en silencio, escuchando el mundo instalarse para la noche. Un lobo aulló en las colinas distantes. Pero no sonaba amenazante ahora, solo salvaje, libre. Isabel se levantó, cuidadosamente.
sosteniéndose de la baranda, y caminó 3 pasos hasta su silla de ruedas. No porque tuviera que hacerlo, porque eligió hacerlo. ¿Lista para entrar?, preguntó Miguel. Casi, solo quiero mirar las estrellas un momento más. Así que miraron juntos, las estrellas sobre su tierra, su hogar, su futuro. Y en el silencio entre los latidos del corazón, en el espacio entre las respiraciones, ambos entendieron la verdad que habían estado aprendiendo todo este tiempo. El coraje no está en no caer nunca, está en levantarse cada vez. El amor no está en ser perfecto, está en ver la belleza en las grietas. El hogar no está donde naces, está donde eliges quedarte. Y la redención verdadera, no está en borrar el pasado. Está en construir un futuro donde el pasado ya no defina quién eres. Isabel tomó la mano de Miguel. Te amo. Te amo. 3 palabras simples, pero en ellas, un mundo entero. Entraron juntos, cerraron la puerta, encendieron las lámparas. Y vivieron. Cada día, cada hora, cada momento. Vivieron.